Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. No les recomiendo que la vean, a menos de que estén impedidos de ir debido a enfermedad o una tormenta de nieve o lluvia. Pero esto es precisamente para llegar a mis feligreses, a los que no puedo visitar porque los caminos están cerrados debido a las avalanchas. La transmisión va a ser en Mammoth Catholic Church. Puede ser en Facebook o en YouTube. Pero el día de hoy se cerraron las escuelas, la clínica también de aquí de Mammoth está cerrada, el correo, y me llamaron muy temprano para decirme que el boletín me lo podían entregar antes de la 1 de la tarde. O sea que antes de que empezara el programa fui a recoger el boletín, que no hice muchos, ya que no va a haber mucha feligresía que venga. Pero el problema es de que la nieve con lluvia derrite completamente la nieve que hay y hace un atascadero. Hagan de cuenta un lodo blanco, un lodo de nieve, y es muy peligroso esto. De hecho, el gobernador Newsom ha declarado el condado de Mono como una zona de emergencia. Y sí, efectivamente ha habido avalanchas que han cerrado los caminos. Bueno, pero ya les di la información del clima y del tiempo aquí en Mammoth Lakes. Ahora vamos a los temas que hoy estamos celebrando a San Macario de Jerusalén. San Macario fue obispo de Jerusalén allá en el año 312 al 314 y él participó en el concilio de Nicea, que fue uno de los que influyó para que se rezara el credo de Nicea, la formación del credo de Nicea, que es la base de nuestra fe. En el credo es el contenido de todo lo que creemos: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Iglesia Católica en el perdón de los pecados, en un solo bautismo para el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Eso es lo que contiene el credo que es la base de nuestra fe. También ya con Constantino, que consintió a su mamá de tal manera, el emperador Constantino, que fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo y dejó de perseguir el cristianismo, se convirtió gracias a su mamá Santa Elena. Y Santa Elena quería conocer, rescatar todo lo perteneciente a Cristo. Entonces le dio autorización y fueron las excavaciones bajo autorización del emperador Constantino y con el apoyo de Santa Elena, que se embarcó con un ejército que estaban ahí para protegerla y ayudarla en las excavaciones. En donde fue el Calvario y el Santo Sepulcro, por orden de Adriano, se levantó un templo a Venus y entonces se permitió que se destruyera ese templo y abajo de ese templo, conociendo el suelo original, se descubrió el Santo Sepulcro y Santa Elena llegó a reconocer dónde estaba la cruz verdadera de Cristo. Había 3 cruces y entonces, para demostrar cuál era la cruz de Cristo, llevaron a alguien que había muerto recientemente y lo colocaron en las 3 cruces, y al colocarlo en la cruz de Cristo resucitó. Esto es lo que se cuenta. Y se recuperaron varias de las reliquias de la crucifixión, los clavos, la corona y demás, que se lo llevó Santa Elena a Roma. La cruz permaneció en Jerusalén, posteriormente fue robada y fue una de las de los rescates que se hizo por un rey de Jerusalén que mandó a rescatar la cruz, y para evitar que se la robaran la dividieron en varias partes. Bueno, esto es San Macario de Jerusalén, a quien conmemoramos el día de hoy. Y el evangelio de hoy está muy interesante porque Jesús le dice a los fariseos esta parábola. Había un labrador que edificó una torre en su viña
la preparó y después le hizo una barda y la arrendó a unos labradores a los que deberían de trabajar la tierra y darle parte de la cosecha. Bueno, pues cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a unos de sus hombres para que recogieran la cosecha, pero los que le estaban arrendando los golpearon, los insultaron y mataron a algunos y los sobrevivientes fueron y le dijeron, bueno, pues voy a mandar más en un número mayor, pues les hicieron lo mismo. Entonces dijo, caray, no me queda otra más que mandarles a mi hijo lo van a respetar. Pero los canijos que estaban arrendando la viña dijeron, este es el hijo, pues vamos a darle chicharrón, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Y lo mataron. Y dice Jesús, les pregunta a los fariseos, cuando regrese el dueño de la viña, ¿qué creen ustedes que va a hacer con esos que mataron a su hijo? Y dice, pues obviamente les va a dar una muerte segura, tremenda, y va a arrendar la viña a quienes le entreguen los frutos a tiempo. Dice, pues eso, dice, vino el Hijo del Hombre, no lo reconocieron y ahora el reino se les será quitado a ustedes y se les va a dar a quienes sí sepan dar frutos a tiempo. Y se enojaron los canijos fariseos, decían, está hablando de nosotros el canijo y lo vamos a... Pero no se atrevieron porque todo el mundo lo tenía como profeta y no le hicieron nada. Pero el hecho es de que el reino de Dios es para todos. Primero, Dios educó a un pueblo que fue a partir de Abraham, de Isaac, de Jacob, lo fue educando, lo fue preparando, le mandó profetas, pero todos los profetas fueron asesinados por el propio pueblo de Dios. Entonces, finalmente, Cristo viene y viene precisamente la salvación primeramente a los judíos, pero como dice San Juan, vino a los suyos, pero los suyos no lo reconocieron. Entonces, pero todos estamos llamados a ser hijos de Dios. Entonces ahora la salvación no es solamente para el pueblo de Israel, sino que es abierta para todos. Esto es la nueva alianza, nueva y eterna. O sea que todos estamos llamados a producir frutos y frutos en abundancia. El Señor nos ha dicho, yo he venido para que den fruto y fruto en abundancia. Así que nosotros católicos, cristianos, debemos de dar frutos en abundancia, ese fruto que Cristo nos vino a dar. Tenemos que ser luz para el mundo. Y lo ha sido la Iglesia a través de los siglos. Gracias a la Iglesia existen hospitales, universidades, arte, ha surgido también decisiones de paz, intervenciones para que haya una mejor convivencia y una mayor paz en todo el mundo. Así que debemos de ser orgullosos de ser hijos de Dios, que hemos aceptado a Cristo como el Señor y que estamos llamados a dar fruto en abundancia. ¿Ok? Bueno, fíjate que antes de que empecemos con el tema, hoy recibí en la mañana una llamada de un radio oyente, y me dijo que había mandado un mensaje por WhatsApp que por alguna razón no se pudo transmitir, y preguntaba acerca de que si había algún consejo, alguna recomendación respecto al movimiento de renovación carismática. Permítanme. Bueno, déjenme decirles, primeramente, cómo surge el movimiento de renovación carismática en la Iglesia Católica. En 1967, en la Universidad Duquesne de Pittsburgh, Ohio, hubo un retiro espiritual para los jóvenes universitarios ecuménico en el cual participaron los pentecostales, protestantes. Este movimiento había surgido ya años antes, en 1950, 1960, que los evangelistas empezaron con la idea de el nacimiento, el bautismo en el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo y demás. Entonces a ellos les impresionó mucho
todo lo que se manifestaba en esa convivencia con los pentecostales, cómo oraban y cómo quedaban en éxtasis y cómo hablaban don de lenguas y demás, y eso les impresionó mucho a este grupo universitario. No se había hablado de don de lenguas desde San Agustín, que había dicho la iglesia, ya no habla el don de lenguas porque ahora la iglesia habla todas las lenguas. Entonces recordemos que el don de lenguas surgió en Pentecostés, que estos apóstoles que recibieron el Espíritu Santo, que eran realmente no personas universitarias ni preparadas, sino que eran gente sencilla que no tenía una preparación, excepto quizá Mateo y Judas y algún otro, pero realmente no eran gente que tuviera conocimiento de varios idiomas. Y de repente, cuando reciben el don del Espíritu Santo, en Pentecostés salen y hablan a toda la multitud que se había reunido, les hablan de tal manera que habiendo medos, alamitas, griegos de Mesopotamia, de Capadocia, de Egipto, cada quien los escuchaba en su propio idioma. Órale, eso es el verdadero don de lenguas. Hablar de tal manera que se pueda difundir el evangelio y ser entendido en el propio idioma. A mí me impresiona mucho las audiencias a las que he asistido con el Papa Juan Pablo II, con el Papa Benedicto XVI, cómo leen perfectamente, o sea, lo leen en diferentes idiomas y lo hablan muy bien. Juan Pablo II tenía, se hizo el propósito de hablar en el idioma del país que visitaba y visitó más de 130 países. Y entonces hablaba en el idioma de ese lugar. Recuerdo la primera vez que vino a México, que habló a los jóvenes y se emocionó tanto que dejó el libreto, el escrito que tenía preparado y dijo, el Papa quisiera exprimirse en español, o sea, de springere, expresarse en italiano. Pero hacía el esfuerzo y lo hablaba, y eso es realmente el don de lenguas, no el hecho de que alguien empiece a hablar sonidos sin ton ni son. ¿Qué es eso? Es don de lenguas. Ah, sí, ¿sabes lo que dice? No. Entonces, ¿para qué lo hablas? O sea, el don de lenguas tiene la misión de evangelizar, no de escandalizar. San Pablo mismo lo menciona. Dice, a mí no me vengan con cosas. ¿De qué sirve hablar don de lenguas si no hay quien lo interprete? Y si se trata de hablar lenguas, yo hablo muchas. Y yo también, hasta, por ejemplo, si les digo, Bune, Kene, Fena, Tuchali, Balamo, Eru, Sayu, Budamen, Sinatu, Sindire. No le estoy cotorreando, eso es el idioma ugandés. En alguna ocasión en Tracy, en San Bernardo, llegaron unos ugandeses, y los saludé, Oceano. Ah, y se sorprendieron. O sea, les dije, hola, ¿cómo están? Y luego les dije, Obude Bukene, Fenatu Chali Balamo. Y ellos contestaron, Eros Ayu, Buda Benzina, tú diré, Ancina Gancina, etcétera. Y todo el mundo ahí a pantalla, ¿qué onda? Digo, es el idioma ugandés, que tuve que aprenderlo cuando estaba con Viva la Gente para una canción. Y sé muchos idiomas que sí hablo y que más o menos domino. Pero mejor hablamos en español, ¿para qué me pongo a hablarles en italiano, en francés o en alemán? Y si no me van a entender, ¿no? Entonces Va a mejor dejar hablamos apantallado nada más. Ah, sí, pero nada más. Entonces, no se trata de buscar el carisma por el carisma, sino con una finalidad. Ah, ha surgido y eso realmente causó novedad, y entonces hubo muchos grupos del movimiento de renovación carismática en el Espíritu Santo, apoyado por la Iglesia Católica y apoyado por el Papa, y ha habido reuniones y ha habido convocaciones y todo, pero ha habido muchos abusos, muchos errores y muchas herejías. Por ejemplo, el ser bautizado en el Espíritu Santo es una herejía.
¿Cómo? Sí, porque en el credo decimos, creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados. No puede haber un segundo bautismo. Y además en el bautismo estamos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces no se puede separar ni hablar de un segundo bautismo porque es una herejía. Hay muchos abusos de que se cae en la milagrería o en las curaciones, de imponer manos y exigirle a Dios que cure a alguien o que libre de un supuesto espíritu maligno a alguna persona. Estos son exageraciones. El hecho de la necesidad de hablar don de lenguas, y muchas veces se crea una histeria colectiva que se llama glosolalia, que no es exclusivo de la Iglesia Católica. Esto también quienes practican el vudú y religiones rituales africanas también empiezan a hablar glosolalia, es decir, que se empiezan a emitir sonidos en ton y son. Eso no es un don del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, cuando se cae en esta serie de abusos y cuando la iglesia dice tranquilos, vámonos con calma, muchos dicen, no, no, estás apoyando, entonces hago mi propia religión. Y ha habido muchas separaciones a partir de movimientos carismáticos que se van a religiones protestantes o crean su propia iglesia. Entonces ya no están reconociendo el don del Espíritu Santo y la iglesia que Cristo fundó. En México se han puesto varias restricciones. Una, no puede haber una reunión de movimiento de espíritu carismático si no está presente un sacerdote. Otra, no se pueden imponer manos. Otra, no puede las misas de sanación están prohibidas en México. ¿Por qué? Porque toda misa es una misa de sanación. Otra, está prohibido el don de lenguas, está prohibido ungir con aceite, está prohibido también hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, porque es una herejía. Un grupo de movimiento de renovación carismática bien educado y bien formado es un gran apoyo y es un gran tesoro de la iglesia que ayuda en mucho. Afortunadamente, hay grupos muy bien formados. Estuvo a cargo aquí en nuestra diócesis el padre José Domingo, excelente sacerdote, al que le tengo mucho cariño y mucho respeto, que yo participé, escuché sus pláticas, sus homilías. Puedo decir que gozo de ese cariño y amistad con el padre José Domingo y que realmente llevó muy bien el movimiento al servicio del movimiento de renovación carismática aquí en nuestra diócesis. En mi parroquia, cuando yo llegué, empecé a erradicar varias cosas que son chocantes. Una de ellas es el hermano Miguel, el hermano fulano, la hermana futana. Dije, a ver, espérame tantito. ¿Es un monje consagrado o es una religiosa consagrada? No. Entonces el señor Miguel, la señora fulana, el señor esto, pero, o simplemente llámenle por su nombre. Pero es que somos hermanos en Cristo, sí. Y tengo mis hermanos también, que eran Jairo, Sergio, Estrellita, y nunca le llamé hermano Sergio, hermano Jairo, hermana Estrellita, sino que sabemos que somos hermanos, pero nos llamamos por nuestro nombre. Entonces, en la comunidad también somos hermanos y nos llamamos por nuestro nombre. Por eso no hay que erradicar ese término, que también se daba aquí en mi programa y les dije, no, tranquilos, no somos una estación protestante, que eso es una herencia protestante. Somos hermanos, claro, pero me da mucho gusto saludar a doña María y a don Alfredo, no a la hermana María y al hermano Alfredo. Sí, porque no son ni monja ni monje. A ellos, a quienes son consagrados religiosamente, se les llama hermanos. ¿Ok? Entonces, son varias cosas que se dan dentro del movimiento de renovación, pero lo importante es esto. Muchas veces se le da más importancia, hola hermano Alfredo, se le da más importancia al movimiento de renovación que a la Santa Misa.
Y hay quienes participan activamente en el movimiento de renovación, pero no van a misa los domingos. Entonces eso es algo muy importante. Nada más importante que la Santa Misa. No se trata de crear una secta separatista dentro de la Iglesia Católica. Un grupo de renovación carismática bien formado, bien comprometido con su parroquia, con la diócesis, es un tesoro para la Iglesia. Y no se trata porque hablen don de lenguas o demás, sino más bien porque ellos practican la caridad, el servicio, están ayudando a la comunidad y son parte activa dentro de la comunidad y son elementos de crecimiento. Eso es un ejemplo y es un tesoro para la Iglesia. Ojalá que, siendo humildes, no busquen dones para pantallar, sino más bien que su don sea la humildad, la caridad y el servicio en la Iglesia. He dicho. Ok, mi querido Alfredo, ¿querías decirnos algo? Pues sí, padre, es que me dio mucho gusto oírlo hablando en una lengua. Y recordé que yo también alguna vez tuve que hablar una lengua diferente a la mía. ¿Así? Cuando yo trabajaba para cierta compañía, había una india que me gustaba. Entonces tenía yo Namaste. como 22 años, pero yo no me podía comunicar con ella porque yo no hablaba inglés. Ajá. Entonces al primo de ella le pregunté cómo decirle que me gustaba. Y como nos hicimos muy amigos con él me enseñó. Y en la primera oportunidad que tuve, le dije a la india lo que me había enseñado mi amigo, su primo. Y para decirle que me gustaba, le tuve que decir, Mae tomé pear cartajú. Ajá. Me dijo mi amigo, si ella te contesta, dice, bien, y si no, no digas nada, porque tú no te puedes comunicar con una india soltera. Tienes que hablar con su familia. Pero a mí no me importó, yo le dije, Mae tomé pear cartajú. Ella no me dijo nada, me sonrió. Pero luego su tío, que era mi mayordomo, me llevó a la oficina y me dijo, si en verdad quieres algo con ella, tienes que hablar con su pariente más cercano y de más responsabilidad, y soy yo. Así es de que a mí dime lo que quieras. Yo lo que te voy a decir es que tienes que tener por lo menos lo que tiene ella. Y le digo yo, ¿qué tiene ella? Bueno, en posesiones. Dice, tiene una casa y tiene 2 carros. Yo no tenía ni casa ni carro, dije yo. Entonces, pues ni modo, no aprobé. Ajá. Hay otra forma. Aunque aprendiste algo de hindú. Y, Correcto. La otra vez que practiqué por preguntarle a otra india que estaba bien pronunciado lo que yo sabía. Mae tomé pear cartajú, y se enojó tanto, me dice, no, pearne y cartajú. Y voy y le pregunto a un indio, oye, ¿qué me dijo? No, que tú le caes gordo, que no le gustas. Ay, bueno, Muy bien. se No, sufre, pero hay pero se que tener aprende. cuidado, ¿eh? Incluso les digo con los nombres cuando me traen a los niños a bautizar con cada nombre, como Prustunku. Les digo, ¿y qué es eso? Ah, no sé, pero se oye bonito. Y de repente vas a un país y oyes que alguien se da un martillazo y dice, Prustunku. Ajá. A lo mejor estás diciendo una mala palabra en otro idioma, así que más vale que conozcas. Fíjate que pasó esto con una chica que se tatuó la espalda con signos chinos. Entonces andaba en traje de baño y le preguntaron, oye, ¿y qué significa lo que dices ahí? Ah, dice, el amor es lo que persevera ante toda calamidad, el amor es la fuente de todo. Y había un chino ahí, dice, no, ahí dice, chop suey con pato a la naranja en chino. ¿A comer? A comer. Sí, seguramente el que la tatuó lo copió de un menú chino. Sí. Posiblemente. Ajá, muy bien. Pues ya que estás aquí, cuéntanos un chiste, mi querido amigo. Hay uno un poco chusco, padre, pero es pasable, es pasable. Yo todavía no tengo la respuesta. Si la encontramos, bueno, y si no, bueno, se necesita mucha ciencia para saberlo. Dice, estudiante que estudiáis en el libro de Arredondo, dime por qué el burro hace cuadrado teniendo el molde redondo.
qué el burro hace cuadrado? Hace cuadrado. Hace cuadrado. No entiendo. Evacúa, No, cuadrado. pero cuadrado. Pero ¿Sí? lo que me ¿No ha está mirado diciendo el es el cuadrado. excremento? ¿No ha mirado el excremento de los burros cómo es medio cuadrado? No. Sí, sí, es medio cuadradito. Tiene A una ver, forma ovalado una cuadrado. pregunta, mi querido Alfredo. ¿Cuántas sinfonías compuso Ludwig van Beethoven? Beethoven, 8. No, fueron 9. Ah, ¿Cuál es el principio de Arquímedes? no. Ok. ¿Cuál es la teoría de la relatividad? Tampoco. ¿Tú sabes cómo hacen popó los conejitos? Pues será cuando, No, ¿cómo hacen? ¿Cómo ¿Cómo es el excremento de los conejitos? sí, ¿Cómo es? ovalado, pequeño, de Ujú. 5 milímetros de grande. Ok. ¿Tú sabes cómo es el excremento de los caballos? Sí, ¿Cómo es? es casi como el de los burros, cuadrado. ¿Y cómo es el de las vacas? Ovalado como un volcán, como un cerro. ¿No ves? Nada más de excremento se puede hablar contigo, caray. Esa está mejor que la mía, padre. Bueno, Bueno, ok, vamos a seguir trabajando aquí, escuchando a nuestros radioescuchas que a lo mejor ya hicieron preguntas, chismes o comentarios. ¿O tienes otro chiste? Aviéntatelo no, de está una bien, vez. padre, está bien. Bueno, Pues nomás para dar inicio ya con las preguntas, quiero hacerle este chiste que alguien también ahora esta mañana me dijo que se lo preguntara. a ver. Dice, a Concepción, a las Concepción les dicen Conchita, Ajá, a Consuelo le dicen Chelo, ajá. y a usted, ¿cómo le llaman? Por teléfono. Perfecto. Se Ajá. me Oye, olvidaba, padre. antes de eso se me olvidaba, es viernes todo el Sí. día y me faltan las estaciones del Via Crucis y Así. luego pues nos vamos a seguir con las preguntas, aunque nos queda muy poquito tiempo. A ver, Sí. entonces, 2, 3, 4, 5, hoy es la sexta estación, déjenme ver. La sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Aquí puse varios rostros, que el de mi hermano Jairo cuando lo operaron 16 operaciones, mi hermano Sergio con una máscara, una actriz maquillada, un payaso con mucha, con tanto maquillaje, mi hermano Sergio, con máscara de luchador, mi hermana Estrellita con una máscara y un servidor con la máscara de el fantasma de la ópera. ¿Por qué la máscara? Porque muchas veces nos sirve para ocultar nuestra verdadera personalidad. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Aunque no aparece en los evangelios, se menciona a una valiente mujer a la que se le ha llamado Verónica, del latín verum, verdadero, y del griego icon, imagen. Se dice que movida por compasión supo romper la barrera de seguridad de los soldados que llevaban a Jesús y corriendo hacia él, quitándose su velo, le limpió su divino rostro, la sangre y el sudor que caían sobre sus ojos, haciendo aún más difícil su caminar hacia el Calvario. Seguramente Jesús agradeció este acto de misericordia, dejando su rostro impregnado en el velo de la mujer. ¿Será verdadera esta tradición? No importa. Si no quedó su imagen en el velo, seguramente quedó en su corazón. Hay tantos rostros cubiertos de maquillaje, de vendas de hospital, de máscaras de pretensión para aparentar algo diferente a lo que verdaderamente somos, que es difícil descubrir a Cristo en esos rostros cubiertos de vicio y de pecado, en los rostros que se ponen máscaras para ocultar el rostro de un niño inocente,
y con miedo, que tiene que aparentar valentía y rudeza, en los rostros cubiertos de vergüenza porque su dignidad ha sido pisoteada. Concédeme, Señor, descubrir tu rostro verdadero, pese a las gruesas máscaras que lo ocultan, y a saber acudir a tu ayuda para ofrecer un pañuelo dispuesto a limpiar las lágrimas de los que sufren y lloran, aunque sea en silencio, sin aparentarlo. Pero también concédeme el grabar tu rostro en mi corazón y en mi vida, de tal manera que yo, como San Pablo, pueda decir que no soy yo el que vive, sino tú el que vives en mí. Bien, la séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Aquí puse varias imágenes que nos recuerdan precisamente la guerra de Vietnam, esa niña quemada por napalm, un niño huérfano llorando ahí ante las botas de un soldado, alguien desesperado, alguien recogiendo a una víctima de guerra o del terremoto. Vemos niños huérfanos, vemos gente que está siendo afectada por alguna inundación, un niño mutilado debido a la guerra, las palabras ofensivas que golpean a una mujer con un rostro golpeado y sin embargo el golpeador la vuelve a besar. Alguien durmiendo un indigente durmiendo en la calle. Son ejemplos de lo que hemos visto tantas veces, sin embargo no aprendemos. Jesús cae por segunda vez, séptima estación. Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. No aprendemos de errores pasados. No nos han bastado los horrores de las guerras mundiales, de las bombas atómicas, de los crímenes de genocidio, de las tiranías, de los gobiernos totalitarios que nos han escandalizado por su crueldad. Seguimos creando nuevas guerras absurdas, seguimos legalizando el genocidio, seguimos consintiendo gobiernos corruptos y formando parte de ellos, pero también en nuestra persona. Cuando después de haber sufrido el dolor de la primera caída, nos lamentábamos arrepentidos y estábamos seguros de no volver a caer en las garras del pecado, y más tardamos en levantarnos que en volver a pecar, en volver a caer. Sabemos, Señor, que tú no te cansas de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón y acabamos por acostumbrarnos al pecado, a la opresión y a la esclavitud. Pues es más cómodo adaptarnos a estar sometidos en el suelo, aunque nos quejemos del peso de nuestras faltas, que decidirnos a ponernos de pie y a caminar responsablemente. Danos, Señor, la fuerza para vencernos a nosotros mismos, el valor para tomar las decisiones correctas que nos liberen de nuestra esclavitud y la determinación para seguir caminando por el único camino que nos lleva a la victoria, aunque tengamos que terminar clavados en la cruz que cargamos. Y tú, Señor, no te canses de perdonarnos, aunque nosotros nos cansemos de pedir perdón. Octava estación, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Aquí puse varias mujeres llorando, por diferentes razones, por emoción, por dolor, por lágrimas, por tristeza, por alegría. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, más bien por ustedes mismas y por sus hijos. No hay un verdadero hombre que pueda resistir las lágrimas de una mujer. Lástima que sean los machos los que muchas veces sean los causantes de esas lágrimas. No hay hombre por el que valga la pena el llanto de una mujer, y si lo hubiera, ese hombre
no le haría llorar. Lo que se pudiera considerar debilidad de la mujer es en realidad una virtud, ya que es capaz de sensibilizarse y compadecerse del sufrimiento de los demás. Jesús, verdadero Dios, pero a la vez verdadero hombre, no les impide llorar a esas mujeres de Jerusalén, sino que las invita a que vean la verdadera razón por la que Él se sacrifica, por ellas y por sus hijos. Pues si Él, siendo inocente, carga con nuestras culpas, hay que ser conscientes de las propias que merecerían peor castigo. Corrígenos, Señor, cuando caigamos en la tentación de pensar que con llorar por los males ajenos es suficiente. Danos el valor para ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema. Danos la capacidad de reconocer nuestras propias limitaciones y pecados que nos hacen merecedores del peor de los castigos, pero a la vez, danos la serenidad y fortaleza para poder corregirnos y no ser causantes de lágrimas, sino de dicha para quienes tienen trato con nosotros. Amén. Luego le seguimos la próxima semana, Dios mediante, con las otras estaciones. Ahora sí, mi querida amiga, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué preguntas, chismes y comentarios tenemos? Ok, cuando San Pablo dice que él recibió del Señor Jesús, que se refiere a la Eucaristía, pues ahí lo que se encuentra en la primera de Corintios 11:23 en adelante. Sabemos que, porque él dice que lo recibió del Señor. Y él no Dice, estuvo, yo he no recibido conoció. del Señor lo que a la vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Ok, ¿qué hay al respecto? Ok, ¿cómo se puede explicar esto si San Pablo está diciendo que él lo recibió del Señor Jesús y a él lo instruyó la iglesia y anduvo pues con los apóstoles que sí anduvieron con Jesús? Correcto. O sea, mira, cuando Jesús te dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, ¿se refería solamente a los apóstoles o también a ti? Pues yo creo que también a mi padre. Entonces Jesús te lo dijo, ¿no? Sí, a través de la iglesia, a través de los apóstoles. Entonces Pablo no estuvo presente en la última cena, pero fue revelado por Jesús a través de sus apóstoles que sí estuvieron presentes en la cena. Y él a la vez lo transmite a los corintios, ¿sí? Eso es lo que el Señor le ha revelado a través de los apóstoles que sí estuvieron presentes. Claro que sí. ¿Ok? Gracias. Gracias, padre. Las que te adornan, guapa. Oh. Ok. Ok. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2085, por ahí en el segundo párrafo, está hablando. 2085, 2085. ¿Dónde está el 2085, hombre? A ver, espérame tantito. 2085 está muy caro, si ya el precio está de 18. Pero aquí 20 conmigo, vida. No, ¿tú sabes lo que le dijo el 2 al 0? Está redondo, yo creo. 20 conmigo. Oh, 20 con. Así que este es el 2085, ¿verdad? Sí. Uy, no lo encuentro, espérame tantito, es que me lo cambian aquí de lugar a 21. Está en la página 578, me parece. A ver, 578, 2087, 2086, 2085. Ok, ¿qué onda con esto? Ok, donde nos está hablando, dice, no habrá jamás otro Dios Trifón. Y eso es lo que me gustaría que nos explicara a qué se refiere con esa palabra de A Trifón. ver, espérame tantito. Aquí hay una coma
no habrá otro Dios, Trifón, y, coma, y no ha habido otro desde los siglos el que ha hecho y ordenado el universo. Entonces, quiere decir que está platicando con Trifón. Esto, déjame ver dónde dice al final de este párrafo tiene un numerito 4 y vamos aquí abajo donde dice 4. Dice San Justino, Dialogus cum Trifone Judaeum. Es diálogo con Trifón judío. Trifón es a quien le está dirigiendo San Justino. Este es un texto de San Justino y que le está dirigiendo a Trifón, que era un joven judío santo, San Trifón. Oh, ok, perfecto. No soy perfecto, tengo mis defectos, che. Me decían que era muy vanidoso, lo corregí y ahora soy perfecto, ¿viste? Y sobre todo humilde. Sí. Bueno. No, pero está bueno cuando uno tiene alguna duda de algo que no entiende, pues ahí lo que me faltó fue la coma. No, sí, y además, además es importante porque esto no está plagiado, ¿eh? Como esta mujer, Yasmín, que se plagió no solamente su tesis de licenciatura, sino de doctorado, y habría que ver la de maestría, que nadie la ha mencionado, pero la de doctorado, copió textos completos sin poner la cita de dónde los había tomado, más del 50%. En el seminario y en la preparatoria también, ya desde la secundaria te enseñan que cuando hagas un trabajo, si tomas un texto de otro libro, debes de poner un numerito así como este chiquito o un asterisco y poner abajo a pie de página, tomado del libro fulano de tal, edición tal, página tal a tal. Ajá. Así es. Sí, entonces esto tiene sus numerales, un numerito pequeño, y al pie de página abajo hace la referencia de dónde es. ¿Okay? Así es. Gracias. Pues muchas gracias, padre. Un gusto verlo y pues siga llevándola suave allá, padre, pues nomás no se ponga usted a ponerle completamente ¿cómo se dice? El hombro ahí a la nieve porque pues está muy fuerte. No, ahorita, Cuídese. ahorita no se puede. Lo que apalía ahorita, el ratito ya está cubierto y ya se nos pasó el tiempo. Mis queridos amigos, les doy vacaciones, sábado y domingo, disfrútenlo mucho. Que Dios les colme de gracia y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la vista, babies. Hasta la vista, padre. Primeramente, Dios, nos vemos la semana que viene. Chao, Dios mediante. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.